Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Una vez más estamos con todos ustedes con este programa Esto dice la Iglesia. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio. Buen día a la enorme teleaudiencia de Esto dice la Iglesia. Y hoy, 15 de septiembre, no sé, creo que el mismo día, a ver, me pueden corregir ahí los compañeros y compañeras, murieron Luis Alberto del Paraná, y creo que también se recuerda la muerte de Emiliano R. Fernández, un 15 de septiembre, ¿verdad? Me van a confirmar enseguida para que no les deje con la mala información. Así es que son dos grandes representantes del arte y la cultura del Paraguay. Asimismo es. Además, hoy es Día de la Virgen de los Dolores. Pero como es domingo, por supuesto, tiene prioridad el domingo, ¿verdad? Pero queremos saludar especialmente a la gente de Muyapeú, ¿verdad? Ahí ellos tienen como patrona justamente a la Virgen de los Dolores. Entonces, nuestro saludo para toda la gente de Muyapeú, especialmente al padre Raúl, ¿verdad? Que es el párroco ahí. También queremos saludar de una manera muy especial al Monseñor Miguel Ángel Cabello. Hoy es el 11 aniversario de su ordenación episcopal. Y bueno, estamos, Roque, en el mes de la Biblia. Habíamos dicho justamente al comenzar este mes, el mes de la Biblia, y hoy queremos profundizar un poco más en este tema. Para ello tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el fray Edgar Toledo, secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Buen día, Fray Maizapá. Buen día, diácono Ignacio y Ponay Tereí. Buen día, Roque, esa página Jaimeco Pujarebepe. La gente últimamente dice la se pone a dejar la cámara, pues, entonces. Pero bien, gracias por venir una vez más, Fray, a acompañarnos. Así es. Y hoy justamente en la lectura, ¿verdad?, que se proclama como domingo, el Evangelio habla justamente Jesús, pregunta a la gente quién es Él, ¿verdad? O sea, a sus discípulos le pregunta, y hay varias respuestas, y después le preguntan a sus discípulos, y Pedro sale y dice, tú eres el Mesías. Ya que tenemos aquí con nosotros a un biblista, especialista en el tema, Efraíla Gisela Mesías, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Puede ilustrarnos también a toda la audiencia de esto dice la Iglesia? Qué interesante pregunta, diácono. Y yo te le pregunta, porque nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, en este caso Marcos, el Evangelio, con una perspectiva, con una clave cristiana, ya desde la mirada de la resurrección post-pascual, podemos decir también. Pero es importante entender qué entendía, valga la redundancia, qué comprendía la gente en el siglo I cuando escuchaba este título, porque es un título adjudicado a Jesús, en este caso, en el Evangelio de Marcos. Marcos comienza su Evangelio en el 1:1 diciendo Evangelio de Jesús el Cristo e Hijo de Dios. Y eso es lo que va a desarrollar en dos partes. Y estamos en la bisagra del Evangelio de Marcos, 8, 27, 30, donde la pregunta es sobre la identidad de Jesús. Y Pedro da la respuesta diciendo que Él es el Mesías. Las demás personas no aciertan, dan unas respuestas aproximadas, que un profeta, que otro profeta, que Juan Bautista, pero Jesús le interesa indagar lo que los discípulos piensan de Él. Y Pedro da la respuesta, pero si comparamos con la versión de Mateo es muy diferente este relato, porque Pedro no es felicitado, ni le habla de su nombre piedra, Pedro, ni la llave de la iglesia, nada de eso. Marcos, que contiene el relato más original, más primitivo, entonces simplemente Jesús le dice a Pedro, no se lo digan a nadie. ¿Por qué esta orden de guardar secreto? Porque tenemos que entender que Mesías no es un personaje divino. El judío de la época de Jesús esperaba varios tipos de Mesías. Mesías es un personaje muy especial, pero un ser humano, no es Dios. Porque simplemente hay que pensar que en la mentalidad judía Dios es uno.
como dice el mandamiento, Shema Israel, Dios es uno. No existe la posibilidad de pensar en un Hijo, en un Espíritu Santo. Ese concepto de la Trinidad es cristiano y esa es la novedad del Nuevo Testamento, pero en el mundo judío Dios es uno y el Mesías es un personaje especial, ungido, elegido por Dios para llevar a cabo una misión muy especial. Y en la época de Jesús había varias expectativas mesiánicas, o sea que la gente tenía varias imágenes de Mesías en su cabeza. Por ejemplo, había gente que pensaba que el Mesías era un rey político militar que iba a venir a echar a los romanos del país. Otros pensaban que el Mesías era un profeta y que iba a venir a purificar, a restaurar a Israel y llamar a la conversión al pueblo de Israel. Otros pensaban que el Mesías iba a ser sacerdote y que iba a restaurar y purificar, restablecer el verdadero culto en el templo de Jerusalén. Los de Qumran, los que vivían, los esenios en Qumran, sí que esperaban dos Mesías a la vez. Entonces había una variedad de expectativas y no uno solo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso para luego entender y comprender lo que los primeros cristianos entendieron por ese concepto. Mes de la Biblia. Sí. Estoy nomás pensando en las lecturas que toda Marcos, todos los domingos hemos estado escuchando el Evangelio según San Marcos en la Eucaristía, en las misas. Y muy interesante es, yo no sé si se me pasó en algún momento o todavía nomás no llegamos a eso, o no es de Marcos esa redacción, porque en los domingos anteriores como que se ha venido poniendo énfasis. En la primera lectura, por ejemplo, el domingo anterior, en la primera lectura, cuando Moisés dice, aniquepe ni un centímetro de estos preceptos, de esto y la cantidad de compañía, ¿verdad? Y Santiago, que ya, como dice el fray, es una versión interpretada de las primeras comunidades cristianas, ya comienza a decir que la voluntad de Dios es el cuidado de las viudas y de los huérfanos y compañía. Y Jesús también pone el énfasis en el tema del amor y la misericordia y no tanto los preceptos, ¿verdad? Y hay una frase, fray, que dice cuando se acerca el maestro de la ley o no sé quién a probarle y le pregunta cuál es el mandamiento más importante, y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. Este es el primero y más importante. Y el segundo, similar a este, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, la ley y los profetas se resumen en eso. O sea que el Antiguo Testamento se resumen en eso. Él viene y en el Nuevo Testamento instala eso. ¿Cómo? A ver si podemos hacer una reflexión sobre eso, fray. Interesante. Yo creo que Mateo es el que tiene esa interpretación. Evidentemente esas preguntas están en los tres evangelios, pero tiene contextos literarios diferentes. Tendríamos que mirar ahora el texto de Marcos y de Mateo y de Lucas para ver los detalles, pero Mateo es el que le interesa sobre todo a su comunidad más judeo-cristiana, es decir, judíos que aceptan el mensaje de Jesús, el Evangelio, y que necesitan, y de hecho se les proporciona una argumentación basada en la ley y los profetas, es decir, en la Torá, en los profetas, en los escritos. Entonces, Mateo siempre está argumentando en esa línea, de que en esos dos mandamientos, esa respuesta no lo da Jesús, sino que lo va a dar un maestro de la ley. Eso es lo interesante, y Jesús después va a terminar diciéndole, no estás lejos del reino, porque la respuesta lo da el maestro de la ley. En Lucas también la respuesta lo da el maestro de la ley, porque a Jesús le preguntan, pero él devuelve la pregunta. Por ejemplo, en Lucas la pregunta tiene que ver con qué debo hacer para ganar o heredar la vida eterna. En Mateo es cuál es el mandamiento más importante, igual que en Marcos, pero la intención, el propósito en los tres evangelios son diferentes. Y esta es la riqueza de leer la Biblia y no mezclar todo, hacer un mejunje con los textos bíblicos. Entonces hay que leer cada evangelio en su contexto, conociendo la problemática de su comunidad y de ahí tratar de entender qué quiso decir para poder nosotros entender qué quiere decirnos hoy a nosotros. No sé.
Un poco difícil, Fray, eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí también en Paraguay tenemos ya varios biblistas que nos ayudan también en esta tarea. ¿Sería una de las funciones justamente de la animación bíblica de la pastoral esta tarea, Fray? Asimismo, una de las dimensiones de la animación bíblica de la pastoral, dimensión o escuela le llamamos, es la escuela de interpretación, que quiere ayudar a ofrecer herramientas, comentarios, exégesis de los textos bíblicos accesible para todo el mundo y no solamente para el mundo especializado, académico o especialista, porque eso siempre hubo, bueno, en las últimas décadas o el medio siglo, si queremos decir, pero nuestro público general, nuestro laicado y nuestro agente de pastoral, yo creo que estamos todavía muy lejos de un conocimiento, de un acercamiento más familiar y sobre todo una interpretación más correcta, más acertada de los textos bíblicos. Porque nuestra formación es muy escasa. Gracias a Dios, hoy en día ya tenemos una asociación de biblistas en Paraguay, Biblista AT, somos 12 miembros, pero hay más biblistas en Paraguay. Antes había uno, había dos, ahora ya pasamos el número 10, ¿verdad? Interesante. Pero la tarea que se tiene que hacer en cada parroquia, en cada iglesia, en cada grupo movimiento, hay mucho por hacer todavía. Porque la pregunta que hacía Roque, ¿no? De cómo se resume, en qué se sintetiza, qué es lo más importante en el mensaje bíblico, o en la Biblia, o en los evangelios, no es una respuesta fácil de dar. Es cierto que nosotros buscamos hoy en día respuestas más cortas, más sencillas, sintéticas, más resumidas, pero también el camino largo de conocer más en profundidad el mensaje cristiano, el mensaje bíblico, el mensaje evangélico, es interesante y hay que recorrerlo. Muy bien. Bueno, estamos en el mes de la Biblia, entonces nuestra pregunta sería para Fray, esa escuela mes de la Biblia ya festejó septiembre, ¿verdad? ¿Por qué el mes de la Biblia? Pero esa respuesta él nos va a dar después del corte. Y estamos nuevamente con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Estamos en septiembre, mes de la Biblia, por eso nuestro invitado muy especial hoy es el Fray Edgar Toledo, doctor en Teología Bíblica. Entonces él está con nosotros. Y bueno, la pregunta que hacíamos era justamente el mes de la Biblia, Fray. ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia? Interesante pregunta, diácono. Y antes de responder, quiero mandar un cordial saludo a todos los animadores bíblicos del país, a todos los animadores bíblicos de las diócesis, especialmente aquellos que tienen equipos diocesanos, escuelas bíblicas y tienen la tarea de animar en sus diócesis. Pero la animación bíblica de la pastoral no se reduce solo a los animadores bíblicos, a todos los agentes de pastoral, pero yo creo que en este mes de la Biblia tenemos que resaltar eso. ¿Por qué es mes de la Biblia? Hay varios acontecimientos que confluyen en el mes de septiembre y esto es un mes ecuménico, no es solamente en el mundo católico. ¿Por qué? En primer lugar, vamos por orden cronológico, ¿no? Jerónimo de Estridón, San Jerónimo para nosotros, tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, lo que se llama la Vulgata, para que lo lea el pueblo. El Papa Dámaso le pidió una traducción confiable y Jerónimo se dedicó a eso, se fue a Tierra Santa, se fue a Belén y se dedicó a aprender las lenguas originales y tradujo el latín. Entonces eso se adaptó y se adoptó como la traducción oficial de la Biblia en la Iglesia Católica. Eso fue en el siglo IV. Luego en el siglo XVI, ya con la Reforma Protestante, Martín Lutero, en 1522, lo primero que hizo fue traducir el Nuevo Testamento al alemán, 1522, en septiembre también sucedió eso. Y entonces,
finales del siglo, estamos en el siglo XVI, ya finales del siglo XVI, vamos a decir 40 años después de Martín Lutero, un monje jerónimo español, Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, traduce entonces la Biblia al castellano, la primera traducción al castellano que tenemos de las lenguas originales, 1569, monje jerónimo. Después él va a ser perseguido por la Inquisición por esa tarea, porque esto estaba mal visto. Y entonces cuando se publicó eso en Suiza, la tapa de la Biblia tenía la figura de un oso que sacaba en un cántaro, estaba comiendo miel. Entonces por eso se llama la Biblia del oso. Unas décadas más tarde, Cipriano Valera retoca, corrige el castellano de la obra de Reina, y entonces en 1602, si no me equivoco, se publica entonces con la edición de Valera, el trabajo de Casiodoro de Reina, dos monjes jerónimos, que después esta traducción, conocida como Reina Valera por los apellidos de los traductores, es asumida en el mundo de la Reforma protestante. Y ellos fueron los primeros que tuvieron la Biblia entonces en lengua castellana. Y esto todo en septiembre y en el siglo XVI. Por eso confluyen entonces estos acontecimientos, y por eso yo no sabría decirte, porque me falta ese dato para decir desde cuándo las iglesias cristianas se pusieron de acuerdo para decir declaremos septiembre como mes de la Biblia, pero ya llevamos seguramente desde el Vaticano II con esta celebración, y que busca un poquito, no un poquito, busca sobre todo que se resalte el lugar de la palabra de Dios en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia. Por eso, mes de la Biblia. Fray, ¿qué querían los obispos cuando pasaron de la pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral, la famosa ABP, ¿verdad?, que nosotros le llamamos ahora? ¿Cuál era la idea que ellos tenían y cuál sería ahora la función, diríamos, de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, dentro de las pastorales? Porque se habla de la animación bíblica de las pastorales. Muy buena pregunta, diácono, y difícil de responder en tan pocos minutos. Ya con permiso de los señores conductores. Hay que hacer un poquito la historia de la Biblia en la iglesia, el lugar de la Biblia en la iglesia. Entonces, muchísimo tiempo, muchísimos años, siglos, especialmente de la Reforma, siglo XVI, hasta el siglo XX, no leer Biblia en la Iglesia Católica. No estaba al alcance del fiel católico. De hecho, estaba prohibido. Imagínense, llegamos hasta ese punto. Tenía que tener permiso del obispo, del superior, de la superiora, por ejemplo, si un religioso o religiosa quería leer, y el laico no tenía. Tenemos que esperar hasta el Vaticano II, un poquito antes, ¿no?, pero Vaticano II, para que se popularice y se pueda facilitar el acceso de la Biblia, en este caso en español, para los fieles en general. Y la Biblia llamada la Biblia de Latinoamérica, la Biblia latinoamericana, es el primer ejemplo de esto, y no llega hasta 1978, 79, las primeras ediciones. Y entonces eso es ayer nomás que en el mundo católico empezamos nosotros a leer la Biblia, a familiarizarnos con la Biblia. Entonces todo esto tiene que ver con momentos y modelos o paradigmas de pastoral en la iglesia. Antes se hablaba del movimiento bíblico, se propuso la difusión del texto bíblico en todo el mundo. Después vino el apostolado bíblico, se tomó como un apostolado, como cualquier otro, difundir la Biblia. Después ya, podemos decir un poquito más avanzado, después del Vaticano II, ya se habla de una pastoral bíblica, es decir, la Biblia se tomó como una pastoral más, así como hay pastoral de la juventud, pastoral de enfermos, pastoral litúrgica, pastoral catequética. Entonces, los que se dedicaban a promover la Biblia, enseñar la Biblia, era una pastoral más de entre muchas que había en la iglesia. Vamos a imaginar una biblioteca o unos armarios con varios cajoncitos, y entonces ahí estaban todas las pastorales, y la pastoral bíblica era una más. Pero para entender eso tenemos que preguntarnos ya por Andúana, va hice la pastoral.
Y en términos sencillos podemos decir que pastoral es toda acción, actividad organizada o sistemática de la iglesia que busca responder a una necesidad específica de un grupo de fieles. O sea que hoy cotemea un grupo de gente, la iglesia ofrece y servicio a los enfermos, a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, a los adultos, etcétera, para servicio de la iglesia. Y entonces se comprendió no hace mucho, desde Aparecida, 2007, digo, para 2008. 2007. Los obispos en Aparecida fueron los primeros en encender la lucecita y decir, necesitamos modificar este paradigma de pastoral bíblica. Después lo va a asumir Verbum Domini, en el signo de la palabra, y después Verbum Domini, el documento, la exhortación apostólica hecha por Benedicto XVI, en donde se pasa de la pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral, a la ABP, de que la Biblia no es un cajoncito más en la pastoral, la actividad de la iglesia, sino que es la fuente de toda actividad eclesial, de toda pastoral en la iglesia. Todo se tiene que inspirar en la Biblia, tiene que tener como fuente, como inspiración, como inicio y como culmen a la Sagrada Escritura. Nos falta muchísimo camino todavía para eso. Yo quiero solamente invitarle a quienes nos escuchan, pastoral Beñaimea, catequista, grupo juvenil, movimientos laicales. Se habla de ABP en mi grupo. Sé lo que es ABP o Animación Bíblica a la Pastoral. Tengo formación bíblica, he dedicado tiempo a formarme en el ámbito bíblico o Najaniria. Pero me dan cuenta. Entonces, la Animación Bíblica a la Pastoral pretende y busca que todas las pastorales tengan como fuente a la palabra de Dios. Pero seguro, diácono, podemos preguntarnos, pero ¿acaso lo que se hace en la iglesia todo fundamentado y inspirado en la Biblia? Y no siempre. Es interesante este tema de la animación bíblica de la pastoral. Yo puedo hablar de mi experiencia en la pastoral social, cuando preparamos nuestros encuentros comunitarios de Cuaresma, elegimos un tema y siempre queremos partir de la palabra de Dios, que ilumine el tema que queremos. Y no es una tarea fácil, porque como nosotros no somos especialistas en el tema, no sabemos, a veces le llamamos a algún especialista, este tema, ¿qué dice la Biblia? Porque nosotros queremos iluminar sobre eso. ¿Cómo piensan ustedes, vos, secretario ejecutivo, la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal, trabajar, hacer que esto sea transversal justamente a las pastorales, por ejemplo, la pastoral social? Le estoy poniendo un ejemplo. Buena pregunta. Estamos ya en eso, pero con la pastoral social todavía tenemos poca llegada. Entonces, lo primero que se hace a nivel estructural u organizacional. Se lleva ya años, casi 10, yo creo, quizá un poco más, pero vamos a partir en los últimos años después de la pandemia, en donde a nivel de secretarios ejecutivos debe haber una coordinación, una colaboración, luego equipos diocesanos de ABP, pero también a nivel de estas pastorales, por ejemplo, pastoral social, cuando pastoral social se junta con ABP y le puede preguntar a ABP, texto, referencia bíblica y que tú ya iluminas, ya posea años. Entonces, la ABP lo que te va a ofrecer insumos para que la pastoral social pueda después poner en clave de pastoral social ese texto, ese mensaje bíblico que está ahí. Entonces, hay que colaborar. Ya tengo alivianado una parte del trabajo que me encomendaron para este año. O sea, apenas tenga mi tema y compañía que defina la pastoral social, le paso al secretario ejecutivo de la animación bíblica de la pastoral y le digo, ayúdenos un poco con qué se iluminan estos temas que nosotros queremos. Una frase nomás tengo para vos. Erena Hasuba. Fray, un minuto de mañareco, ¿verdad? Pero puedes decir un poco sobre los folletos bíblicos que ustedes están lanzando con la animación bíblica de pastoral sobre en este año. Excelente, diácono, sí. Es el año 29 ya de unos folletos que se llaman Encuentros Bíblicos y que están disponibles en la mayoría de las diócesis, no en todas, porque no en todas tiene ABP organizada. Y entonces invitamos a usar este folleto bíblico para hacer encuentros muy sencillos en torno al año de la oración. Este año
El material tiene 8 encuentros y un taller sobre espiritualidad bíblica, precioso tema, y los encuentros están organizados a modo de lección divina, que cualquiera lo puede hacer. El material es muy sencillo, muy accesible. Si no lo tienen en su diócesis, nos pueden escribir entonces a la ABP, tienen la página de Facebook, Coordinación Nacional de Animación Bíblica a la Pastoral, y ahí entonces pueden pedir y les pasamos el formato digital para que puedan hacer esos encuentros bíblicos en el mes de septiembre, e igual durante el año. O sea que aprovechen porque es un material que es accesible para todos. Muy bien, agradecemos infinitamente al Fray Edgar Toledo, secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.